Capital social y el ordenamiento en los programas sociales. Programas de desarrollo humano. Para la Universidad IEXPRO, videoensayo, el capital social y el ordenamiento en los programas sociales. Nuestra facilitadora es la doctora Elizabeth Ramírez Maza. Bienvenidos. Bueno, para entender qué es el capital social debemos de partir del capital humano. Es donde mujeres y hombres podemos demostrar que tenemos capacidades y habilidades especiales y que al unirnos en un conglomerado social podemos potenciar esas habilidades a través del aprendizaje, de la socialización, pero que unidos y en trabajo en equipo se convierte en capital social. Ese capital social es el que permite de alguna manera mover todo el engranaje para echar a andar los programas, y ahorita en la erradicación de la pobreza es muy importante el capital social para salir de ella. El término fue acuñado en la década de los 90. Hay muchos teóricos que lo explican muy claramente, pero hay que entender que el capital social es una red de personas que se relacionan en base a la confianza para accionar colectivamente con el objetivo común de obtener beneficios mutuos. Cuando se tiene esa idea clara, pues podemos entender que el capital social puede ser un motor muy importante para darle solución a muchos de los problemas que tenemos en nuestra época contemporánea. Hablar de las redes sociales es muy importante. Hablábamos de ese capital humano que tenemos, pero a veces las relaciones, las redes que involucran a todos, a mujeres y hombres, pues nos permiten de alguna manera contar con gente que tiene cierta especialización, que tiene ciertas habilidades, ciertas profesiones y que pueden ayudarnos a superar la pobreza y tener una perspectiva desde ese capital humano para poder generar relaciones que nos ayuden a intervenir en las comunidades y que promuevan el beneficio público empleando todo ese capital humano que se va a convertir en conjunto en capital social. Algo muy importante de los programas sociales es que deben de evaluar todo obstáculo que pueda impactar negativamente en los programas. Si tenemos visualizado esto, pues podemos lograr un éxito, pero a veces si no vemos los obstáculos, podemos perder esa perspectiva y el programa se puede venir a pique. El capital social, para entenderlo, tenemos que hacernos una serie de preguntas, ¿no? Y podemos preguntarnos si realmente el capital social intenta cambiar desde los activos, los espacios económicos y políticos, el acceso de todos hacia los programas, hacia los beneficios sociales. También si desde ese capital social podemos vincular a los pobres y si los pobres se sienten vinculados, si también se promueve desde el capital social esas relaciones de puente, de escalera en la comunidad para atender esa comunicación entre el gobierno desde lo regional, lo estatal y lo federal. Bueno, pues el capital social puede accionar desde lo micro, lo macro y bueno, vamos a entender que desde estas dos perspectivas pues nosotros tenemos que accionar de diferente forma. En la parte micro, bueno, pues se tiene que hacer un diagnóstico de las redes preexistentes
y bueno, pues ahí se tiene que ver si hay cooperación local, qué conflictos existen, qué problemas tenemos para darle solución. Y bueno, en los beneficios e impactos esperados, pues dentro de ello pues tenemos que accionar la red de unión, el puente, la escalera, y bueno, pues también en la parte macro, pues bueno, tenemos que valernos de la metodología técnica, y esto es la sintonía con el entorno, el impulso de liderazgos locales, la activación del capital social, el apoyo a redes existentes, la creación de valores, el fortalecimiento de asociaciones locales. Los monitores también son muy importantes porque son los que vinculan al programa con el entorno, organizan la horizontalidad de trabajo y obviamente pues bueno, tienen una experiencia a lo mejor en el manejo de programas, y bueno, la institucionalidad es fundamental porque de ahí la mayor parte de los programas bajan recursos del gobierno, y desde ahí pues bueno, te dan lineamientos, normas, desde ahí tienes una claridad del compromiso que debe de tener el programa para poder bajar los recursos, y esa apertura horizontal de gestión que en parte los monitores lo trabajan, y obviamente la institución, los monitores y los interesados que están en la pobreza tienen que participar en la decisión en las decisiones. Bueno, pues desde ahí podemos preguntar si el capital social le puede mejorar la vida de la población y cómo trabaja el programa, si busca esa sinergia dentro de la cultura y del capital social que existe en una determinada comunidad. Bueno, pues debemos de partir también de un diagnóstico del capital social preexistente antes de echar a andar un programa, ver con qué personas contamos, reunirlas, hacer una especie de censo y ver qué podemos integrar y qué condiciones existen en el territorio, hacer todo un diagnóstico y cómo podemos ligar este programa a otros grupos que están interesados en mejorar, si el capital social de los pobres también nos ayuda o cómo hay que capacitarlos para objetivar el beneficio integral, y obviamente pues sacarlos de la privación y llevar a que esta organización tenga recursos y activos para beneficio de todos. Bueno, pues en este análisis de la cooperación local es muy importante tomar en cuenta que hay que determinar los fundamentos, costos de lo que tenemos en el programa, los objetivos, el beneficio que vamos a obtener y si va a haber esa reciprocidad local. También, bueno, conocer cómo responde el capital social a este tipo de estrategias para la sobrevivencia y no nada más llegar a la acumulación de estos activos, sino también detonar beneficios para que todos vayamos logrando paulatinamente beneficios y todo. Pero a veces cometemos el error de idealizar los programas y el capital social, y pues realmente a veces no nos damos cuenta de que hay muchas dinámicas dentro de la cooperación que generan conflicto. El conflicto, bueno, pues es un componente normal dentro de la sociabilidad, y los monitores creo que deben de estar muy conscientes de ello para poder regular y enseñarles que tienen un objetivo para que no nos desviemos, ¿no? Que no entren los egos o que no quieran jalar el recurso para perder la meta que debemos de llegar. El análisis del conflicto también es algo muy importante a nivel local, y bueno, pues desde ahí pues tenemos que ver todo ese recurso de capital humano que tenemos
y todas las posibilidades, y pues bueno, todo ello, todas esas personas que trabajan dentro del capital social, ¿cómo las podemos introducir en el programa? Y pues bueno, pues eso va a depender mucho de que el programa pueda ser eficaz, pero no debemos de pensar que todos los programas funcionan de la misma manera, porque a veces tenemos la idea de la eficacia universal y que si hay una metodología y si se bajó el recurso de un determinado sector, pues el programa va a funcionar en sí, y eso no es. En el análisis o en el diagnóstico se debe de buscar esas potencialidades y de entender que cada programa se va a enfrentar a un sector diferente. Bueno, pues existen 4 recomendaciones para manejar el conflicto en los programas. Eso lo debemos de entender muy bien, y en eso deben de estar a cargo los monitores. Y bueno, el conflicto es, como lo decían, es preexistente, siempre está ahí. Y bueno, pues hay que delimitar la intervención de todos y tener muy claros los objetivos, y sobre todo, bueno, tratar de basarnos en otras historias de eficacia para poder aterrizar bien los programas y no perder el objetivo de la demanda social, para que los que están involucrados, el capital social de los pobres, puedan accionar sin desviarse del programa. Y también, bueno, identificar el mínimo de recursos para promover ese capital social y tomar en cuenta a todos, porque si no lo hacemos, pues bueno, esa pobreza de recursos va a echar a pique nuestro programa. Y bueno, obviamente los monitores dentro de todo esto deben de regular esas competencias que existen, para que podamos superar todo problema, en este caso la superación de la pobreza. Bueno, pues hay impactos esperados e inesperados, y pues bueno, existe el capital social de puente, que nos va a permitir de alguna manera incorporar al sector privado, porque no nada más el gobierno, también puede regularnos y darnos de alguna manera algunos beneficios, insumos, el sector privado. Bueno, el puente es uno de los menos utilizados, es el más ausente, y creo que cada programa debe de tenerlo muy en cuenta para poder lograr las metas propuestas. Bueno, pues el capital social de escalera es muy importante porque desde ahí podemos regular tensiones entre lo que es el gobierno, las autoridades locales y nacionales. Bueno, pues también esa escalera nos permite de alguna manera vincular a las familias con los colectivos, los programas, las autoridades, y canalizar todos los recursos de las políticas sociales a las familias. Muchas veces, al no existir eso, bueno, a veces los beneficiarios se preguntan ¿y dónde está el recurso? Como pasaba anteriormente, y pues los recursos eran desviados porque no había un seguimiento, porque no se sabía qué era el accionar socialmente en escalera. Bueno, a veces tenemos el ideal, podemos tener el mejor diseño, pero a veces esto puede resultar una paradoja si no se tiene muy claro que hay que trabajar en cooperación. Si las redes no tienen ese objetivo de trabajar en equipo, pues se pierde el interés y por ende el programa se va a pique. El trabajo del Estado, en este caso quien otorga algunos beneficios, pues puede ser también el sector privado. Son los garantes y vigilan todos los recursos, los beneficios, evalúan los programas y todo, pero muchas veces en ese capital social se le ve como conflicto, se le ve como un problema, porque están ahí vigilando y se le ve como un intruso. Y creo que debemos de cambiar esa visión
y debemos de entender que si estamos bajo un programa, pues debe de haber esa evaluación y como parte de tenemos que rendir cuentas. Hay 5 herramientas claves para los programas sociales con enfoque de capital social. Bueno, pues una de ellas es pues el uso de metodologías en los participantes. Hay que hacer todo un análisis de quién puede hacer tal actividad, quién puede gestionar tal cosa. En fin, hay que deslindar responsabilidades para que el programa también todos se sientan beneficiados y es una buena metodología. También, bueno, pues hay la gestión comunitaria de conflictos. A veces hay que hablar con las autoridades, con algunas otras organizaciones. A veces hay organizaciones que creen que les vamos a quitar el poder y hay que hablar muy claro para no crear ese tipo de problemas. Y bueno, algo muy importante es que hay que integrar al género, a los programas y al capital social sobre todo, porque las mujeres son una potencia muy grande y ya no deben de estar fuera, no lo debemos de permitir. Y bueno, creo que es un tiempo donde podemos posicionarlas y verlas al mismo nivel al que vemos a los hombres. Bueno, pues también promover la sinergia entre lo que es el capital social y la cultura, ver que la cultura también, la interculturalidad nos puede ayudar mucho, porque a veces se tiene una visión, pero el compartir nos puede crear un bagaje más importante y ayudarnos a crecer y a mejorar. Y es mejorar esa intervención del local de los programas. Creo que estas 5 herramientas claves son fundamentales para poder accionar muy bien el capital social. Hay herramientas también vinculadas con la institucionalidad. Bueno, aquí les muestro el ejemplo de un banco de alimentos. Muchas veces, bueno, uno ve los programas de los bancos de alimentos y uno se imagina que ahí están, pero están regulados. Muchos de estos bancos, bueno, los ha puesto los gobiernos, ya sean estatales o federales o locales, y que de alguna manera, bueno, tienen que trabajar al unísono con otras organizaciones, quienes les proveen a lo mejor cierto tipo de alimentos, cierto tipo de insumos, y obviamente también el capital humano, que es muy importante. Entonces, bueno, todo esto debe de fomentar la asociatividad social y trabajar bajo esa confianza y cooperación. Y bueno, pues a veces no basta eso para dar buenos resultados, pero la práctica sistemática puede ayudarnos a través de los contextos normativos. Obviamente, bueno, pues si permitimos el acceso de la población a estos bienes colectivos, a instituciones y servicios del Estado, pues vamos a lograr una buena distribución equitativa de los bienes, y por ende este capital social va a poder interactuar, va a poder encontrar y negociar para poder lograr objetivos comunes. Bueno, pues los programas y el capital social debe de erradicar algo con lo cual nosotros en México hemos estado padeciendo, esa es la palabra. Y bueno, pues muchas veces la corrupción no nos permite crecer y debemos de fomentar el no caer en ese tipo de vicios, porque perjudica mucho a los programas. La corrupción desvía, la corrupción corrompe, la corrupción aniquila y crea más pobreza. Y si nosotros somos vigilantes
podemos lograr mejores objetivos como sociedad. Y creo que algo muy importante es que nosotros como sociedad no nos hemos dado cuenta que somos una potencia cuando trabajamos en equipo. En conclusión, como hemos podido observar, el capital humano, el capital social es muy importante para aterrizar los objetivos de los programas sociales y debemos de comprender que para iniciarlos pues se tiene que hacer todo un estudio, un análisis, utilizar metodología y que de alguna manera nos permita conocer todo ese potencial humano que tenemos, cómo poderlo utilizar para beneficio de todos y sobre todo, bueno, pues creo que a la hora de ser partícipe en un equipo, pues es bajarle a los egos y trabajar todos por un bien común. Les deseo un excelente día y gracias por toda su atención.